que es un verdadero perfumón, ¿eh? Yo, pues bueno, ya lo había dicho en las primeras impresiones y no es nada nuevo. Yo creo que lo más novedoso podría ser decir a qué huele, cómo evoluciona, cuál es su dinámica, cuánto dura, ¿no? Porque bueno, a mí el perfume sí me gustó y me gustó bastante. Entonces ahorita voy a hablar sobre eso. Esta es una fajilla que viene en la caja. Esta fajilla pues cubre la cajita del perfume, que es esta. Ah, ahí la pueden ver. Y lo único que no me gustó sobre la presentación es de que este cartoncillo se mueve fácilmente. Ajá, así como lo ven aquí. Son dos partes del cajón, ¿no? Donde embona el perfume. No está mal la presentación, ¿eh? Pero si hubiera traído algo acolchado, yo lo pienso por el precio del perfume, creo que hubiera sido bastante bueno, ¿no? O sea, que hubiera traído algo colchado, que no se movieran los cartoncillos, creo que hubiera sido algo bueno, una buena decisión. Este es un cartón rígido, está grabado, está bastante bien, no tiene nada de malo la presentación, está buena. Creo que se hubiera podido mejorar por el tipo de perfumería que se está manejando, pero bueno. Este es el perfume, son 30 mililitros, 30 mililitros, ¿eh? O sea, es una cosita de nada. Y la concentración es extracto de perfume, ¿ok? Es extracto de perfume. El batch que me tocó es T06003. Así viene, no sé si se alcance a ver ahí, aquí está hasta abajo. ¿Ok? Ese es el batch que me tocó. La tapa es una tapa de plástico rígida, pulido, y trae aquí las letras de Francesca Bianchi. Está lindo también, está lindo. Y pues bueno, el atomizador, nada del otro mundo, pero pues bueno, con este sí hay que tener un poco de, no de cuidado, porque es una atomización no tan larga, medio corta, pero hay que tener precaución al atomizarse tanto porque sí es un perfume potente. Pero bueno, ahí voy a entrar, ¿eh? Vamos a ver cómo atomiza. Ahí está. Se expande rápidamente, es un poco corto, pero se expande bien. Y aquí ya está el perfume. Así es que, pues bueno, vamos a ponerlo en este sujetapapeles aquí. Muy bien, aquí lo tenemos el perfume. Ahora, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando con Francesca Bianchi aquí? Este es un perfume que fue lanzado en el 2020 y vamos a ver las notas. Las notas son lineales, no hay notas de salida, de corazón y de base, sino son lineales, por lo menos están declaradas en Fragrántica. Y tenemos durazno, miel, flores blancas, cuero, heliotropo, sándalo, musgo de roble, madera de oud y pachuli. Eso es lo que tenemos en las notas. Ahora bien, es un perfume, ahora sí voy a pasar a las impresiones personales. Es un perfume que abre muy floral, ¿ok? Abre muy floral. Encuentras una salida muy escandalosa con las flores blancas y el helotropo. Y entonces te da esa sensación de que va a parecer un perfume femenino. Pero en realidad no es así. Es un perfume que comienza una evolución. Yo cuando apenas lo probé, eh, pensé que iba a ser una bestia. Así dije, va a ser una mega bestia. Pero no, la verdad es que no es tanto su propósito invadir, proyectar mucho, o sea, no es el propósito del perfume, el propósito es una experiencia olfativa, eso es el propósito. Entonces ahora, vamos a hablar. Tiger. ¿Qué pasa con Tiger? Bueno, está inspirado en un poema de William Blake que se llama Tigre. Y es un poema muy lindo. Yo ya lo había escuchado. Si ustedes han visto la serie del Mentalista, allí en la serie del Mentalista, ya en las últimas temporadas, ya cuando el personaje principal está descubriendo quién le puso la trampa, el asesino y todo este rollo, hay una conspiración en las fuerzas policíacas y ejecutivas, bueno, más bien legales o legislativas, si no estoy mal, así se debe decir. Y hay una conspiración y varios personajes de altos mandos para tirarse el paro, o sea, de que saben que pertenecen a la misma congregación, dicen tigre, ¿no? Entonces, yo ya lo había escuchado por ahí, ya sabía que era un poema de William Blake, ya había leído el poema, porque es una serie que me gusta, me parece una buena serie, ya había leído el poema. Entonces, ya cuando llegué yo a Francesca Bianchi, que vi Tigre, me llamó mucho la atención el nombre, de verdad, o sea, me llamó mucho la atención. Hay otros perfumes de Francesca que me llaman la atención.
pero este en particular, o sea, el primer impacto por el nombre, tal vez por la asociación que yo ya traía con lo de la serie, me llamó la atención. Entonces dije, bueno, vamos a ver, ¿no? No estaba muy convencido porque pues, es un perfume caro, son 30 mililitros y me costó 2,500 en Maison Peony ya con costo de envío. Yo me metí a la página de Francesca y más o menos el precio era como 400 pesos abajo. Obviamente Maison Peony debe de comprar al mayoreo y deben de darle un mejor precio, pero yo lo compré en 2,500 y en Francesca Bianchi en su página están como 300 pesos abajo. Obviamente pues no era costeable comprarlo así porque si no el costo de envío iba a ser muy alto porque pues, está enviado creo que desde Holanda, si no mal recuerdo, o desde Italia, no sé desde dónde, o Suiza. Algo así está enviado de muy lejos, ¿no? Entonces, no iba a ser costeable porque el costo de envío sí va a elevar muchísimo. Así es que, pues bueno, yo lo compré en Maison Peony, súper bien. Me mandaron una muestra de Faisa de Monegal, me mandaron una muestra de un perfume que se llama también Nox, que, bueno, ya les diré sobre esos perfumes. Ahora bien, vamos a entrar en las impresiones personales de qué pasa con este perfume. Este perfume es un perfume evolutivo y mi primera apreciación sobre este perfume es que sí me pareció floral, me pareció femenino, me gustó mucho el aroma y yo lo veo más tirado a lo femenino que a lo masculino. Sin embargo, eso fue la primera apreciación, ¿sale? O sea, yo dije, esto va a ser más para mi esposa, para mí casi no me está gustando mucho. Yo pensé que el cuero iba a estar un poco más elevado, la madera de oud, el sándalo, pero no, la verdad es que no está tan elevado. El protagonista es el durazno, es la miel, son las flores, son los protagonistas, las demás notas se quedan un poco abajo. Pero, ¿qué pasa con este perfume? Conforme va secando, te va dando otros matices aromáticos. Un poquito ya más centrado en el secado, después de tal vez unas 2 horas, el perfume comienza a evolucionar y comienza a sentirse una nota de sándalo bastante prominente, junto con el durazno, la miel y el heliotropo, ¿ok? Esas notas florales de durazno de miel no desaparecen, pero las demás notas se van asomando conforme va pasando el secado y eso es lo que hace que este perfume se huela muy bien. En algunos otros videos yo había visto que lo habían clasificado como también con unos toques animálicos. Sí se pueden llegar a oler, pero yo no siento que sean persistentes a lo largo del tiempo en el perfume. Son como más efímeros, un poquito más rápidos, y no se quedan tanto tiempo, se van quitando rápidamente del aroma. Entonces no es algo que te pudiera decir que, uy, en un momento domina o que está ahí muy presente. No lo veo así. Yo veo que este perfume tiene una evolución que va con una salida muy floral que dura unas 2 horas con durazno, con miel, y después comienza a asomarse un poquito más el oud, comienza a asomarse un poquito más la madera de sándalo, comienza a asomarse el cuero. El cuero es una nota muy sutil, está muy abajo, pero sí se llega a sentir. Lo más curioso de este perfume es que yo lo probé varios días en mi esposa y conmigo, y mi esposa, por ejemplo, me dijo, a mí no me gusta cómo me huele. O sea, me gusta cómo huele en ti, pero no cómo huele en mí. Ok, pues bueno, perfecto. Dije, ok. Entonces, vamos viendo cómo va evolucionando un poco más el perfume en mí. Me lo ponía en ropa, en la piel. En la noche no, porque sí lo siento muy denso. Es un perfume que abre muy fuerte y no me gustó tanto. Cuando yo hice las pruebas, a pesar de ser extracto de perfume, yo me estaba poniendo de 4 a 6 atomizaciones, de 4 a 6. No le bajé de ahí, 4 a 6, 4 a 6. Un poquito más alejadas, un poquito más cercanas, en ropa, en cuello, en nuca, iba viendo cómo evolucionaba. Y el perfume está bastante bien. Esta parte evolutiva de dejar salir las notas es muy rica porque te va dando otros matices. Es un perfume que yo lo veo versátil hasta cierto punto. ¿Qué quiero decir? Es un perfume que yo me lo estoy poniendo ahorita en calor y se huele bien. No es un perfume que te hostigue, no es un perfume que se sienta pesado, que se sienta que te choca, que ya te lo quieres quitar. No, se siente ahí, es rico el perfume. Me lo puse para un desayuno de inicio de cuatrimestre en la universidad y la verdad es que me lo chulearon bastante. Me dijeron, oye, pues está bastante bueno tu perfume, huele muy bien. Y no sé, gusta, ¿no? Es un perfume que gusta, que te lo pones y no pasa desapercibido. Es un perfume que está ahí contigo y que a mí me parece muy bueno. Ahora, eh, yo pensé que este perfume iba a tener como diferentes fases. Dije, órale, ¿qué está pasando con este perfume? Porque la primera vez que lo olí fue más floral. La segunda vez que me lo puse lo sentí un poco más acuerado, más con oud. Y dije, órale, qué cambios, ¿no?
se está sentando el perfume, se está oxidando, pero aunque me parecía un tiempo muy corto, pero pensé en eso, pero no, no es eso. Lo que pasa es que la fase evolutiva del perfume, la dinámica del propio perfume, te va llevando hacia ese punto. Primero lo sientes con una salida muy floral, muy de durazno, después lo sientes con algo de maderas, algo de cuero, y al último, esto fue lo que sí me sorprendió, las últimas 2 horas del perfume me recordó muchísimo a Dior Homme Intense. Mucho me recordó, o sea, dije, órale, ¿cómo huele esto a iris? No tiene iris, no tiene iris. No está declarado el iris, pero me recordó muchísimo al Dior Homme Intense. Dije, ¿por qué huele así, no? Entonces fue muy rico, fue muy gustoso, pero sí me sorprendió. Esto me ha pasado en 3 o 4 ocasiones, ¿ok? Porque sí lo he usado bastante el perfume. Me ha pasado en 3 o 4 ocasiones de que huelo esa fase de secado, esa fase final del perfume, esa parte de que podríamos decir de muerte, ¿no? La fase de muerte donde ya lo vas a dejar de percibir. Y así me olía, en piel. En ropa fue distinto. En ropa se quedaba un poquito más el musgo, el heliotropo, el oud, un poquito más el oud. Y el oud en ropa era un poquito más apestosito, ¿no? O sea, ese oud como más animálico. Pero en ropa, en mi piel se quedaba como oliendo a Dior Homme Intense. Entonces dije, pues bueno, sí es una buena experiencia, ¿no? Así es que, ¿qué podemos decir en relación a la inspiración de Francesca Bianchi con este perfume de Tigre Tigre en relación al poema de William Blake, que les aconsejo que lo busquen, le den una leída? Es un lindo poema. Y lo que puedo decir es de que creo que abre con esta fase floral y que después cambia a notas más pesadas, más densas, y esa dualidad, ¿no? Esas dos partes de lo floral, lo sensitivo, lo limpio, lo puro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo débil, lo efímero, ¿no? También pasa a una parte mucho más pesada con el oud, con la madera de sándalo, con el cuero, con el heliotropo, ¿no? Que dejan como atrapar mucho esta zona y se empieza a sentir más denso el perfume. Entonces yo creo que nos habla un poquito más de luz y oscuridad, por ponerlo en un ejemplo un poquito más análogo, y nos habla como estas dos facetas. Entonces es un perfume muy lindo, es una experiencia olfativa. Ahora bien, ¿qué más puedo decir sobre este? El performance. Vamos a pasar con el performance ya para ir cerrando este episodio de Francesca Bianchi, que es un perfume que recomendaría, pero no recomendaría su compra ciegas. Lo malo de todo esto es de que no es un perfume que puedas oler, ¿ok? No es un perfume que puedas oler. Dicho, bueno, un perfume que puedas oler en cualquier lugar, ¿no? A eso voy. No es un perfume que consigas fácilmente. Dicho eso, si alguien quiere un Dican, se lo puedo mandar, ¿eh? No tengo ningún problema, pues me manda ahí un correíto, un mensaje y nos vamos poniendo de acuerdo para que lo puedan oler, no pasa nada, ¿no? Entonces, la duración de este perfume. Bueno, yo cuando lo probé la primera vez me eché como 4 atomizaciones y no lo sentí tan bestia. Dije, pues habían dicho que los perfumes de Francesca son una bestia, que duran un montón, y no lo sentí así. Dije, no, creo que esto le falta pocho. Después lo probé una segunda vez, una tercera vez en mi esposa, otra vez yo, y me fui dando cuenta de que estas fases del perfume, su evolución, es de que te puede llegar a saturar el olfato. Te puede llegar a saturar el olfato y de repente vas a sentir ráfagas del aroma. Entonces, cuando llega el viento o cuando te mueves, comienzas a sentir las ráfagas. No es que el perfume se haya ido y que te aviente las ráfagas, el perfume sigue ahí. Lo que pasa es que sí puede causar una fatiga olfativa rápida porque sí es un perfume pesado y denso. Pero eso, perfume pesado y denso no quiere decir que dure mucho, ¿ok? Entonces, lo que te puedo decir es, en duración te va a aguantar de 8 a 10 horas, de 8 a 10 horas, oliendo la ras de piel hasta el día siguiente, oliendo la ras de piel. 8 o 10 horas va a estar bien. La primera hora va a proyectar bastante, la segunda hora baja mucho la proyección, se queda más cerca de ti, como a 1 metro, después ya se queda en una burbuja personal y se va a mantener ahí. Y la última hora, podría decir, ¿no? Por ejemplo, en la novena hora ya está a ras de piel. Lo vas a poder percibir hasta el día siguiente, pero ya se queda muy, muy sutil el aroma. Sí es perceptible, pero se queda muy sutil. Ese es el performance. Es un perfume que yo vería como para ocasiones especiales con la pareja, ¿ok? Perfume, ocasiones especiales con la pareja. Es un perfume que gusta mucho, que se siente esta parte animálica, dulce, oscura, blanca, ¿no? O sea, es bastante bueno el perfume. Ahora bien, ya dicho lo anterior, ¿no? Quiero decir que es un perfume que no recomiendo su compra ciegas. Definitivamente, si bien son perfumes de Francesca Bianchi que son bastante buenos,
también diría que debes de irte con cuidado. Y hablando de con cuidado, ya voy a pasar ahora sí, estos dos temas se unen perfectamente, y voy a hablar de Megamare de Orto Parisi. Ajá, este perfume ya tengo aquí, voy a ponerlo así para que se enfoque. Este perfume ya tengo un short que hice. Estos fueron 2 mililitros los que compré de Orto Parisi. Ya tengo el código batch. Y a mí me habían dicho, esto es una bestia, dura un montón, es un perfume bestial. Es un buen perfume, ¿eh? Es un buen perfume. Me encantó el aroma, me encanta el aroma, pero sí me da fatiga olfativa. Pero si me atomizo una aquí abajo y otra acá, a lo largo del día lo voy oliendo, pero tiene que estar alejado, porque si no, yo no lo huelo, lo pierdo rápidamente. Y me he dado cuenta que la nota de Ambroxan, ámbar gris, la pierdo rápidamente. Entonces, pues bueno, es una lástima porque es una nota que me gusta muchísimo, pero pues la voy perdiendo. Ahora, en este Dican, lo voy a atomizar porque cuando hice el short, esto lo quiero poner porque son las últimas compras que hice, ¿ok? Y creo que esto es importante. Este video es de Francesca Bianchi, pero quiero hablar sobre esto. Este perfume, cuando lo compré me dijeron, no, es que puede ser que te hayan vendido uno pirata. No, yo vi el perfume y todo y no. Me dijeron, puede ser que el atomizador sea diferente al original. Sí, definitivamente. Entonces yo una vez, cuando apenas lo compré, me lo puse y dije, huele muy bien, pero como lo dejé de percibir, dije, voy a ponerme más, y me puse más, y me puse 6 atomizaciones del Dican, así como sale. Entonces, sí, me dolió la cabeza, o sea, fue todo un desastre, la verdad, y sí duró muchísimo. El carro, cuando me lo puse, el carro duró oliendo como una semana, de verdad, no estoy mintiendo, duró oliendo una semana, no era un aroma fuerte, pero siempre que entraba yo al carro, olía y olía a Megamare. Voy a atomizarlo nomás para que vean cómo atomiza. Yo creo que a esta distancia. No es una mala atomización, pero creo que es corta, ¿no? Obviamente por ser un Dican. Ahora, hablando de esto y de lo de Francesca Bianchi, quiero decir que por eso yo les decía ahorita de los Dicans, que es bueno comprarlo y que si quieren uno, pues me mandan un mensaje, porque creo que esto fue lo mejor que pude haber hecho, haber comprado un Dican para poderlo probar y saber realmente si es un aroma que me guste, si es un aroma que puedo percibir, si es un aroma que quiero comprar. Porque yo en Maison Peony no lo vi tan caro, el Megamare lo vi en 3,900 pesos, 50 mililitros, me parece bastante razonable para el tipo de perfume que es. Y yo sí lo quiero comprar, pero la verdad es que tenía que probarlo primero y ver si me iba a gustar el aroma. Y sí me gusta y me gusta mucho. Es un aroma que lo encuentro muy fuerte, muy potente, muy rico el aroma y que lo puedo usar en tiempo de calor y que incluso puede ser versátil. Por eso dije, sí lo voy a comprar. Ahora, voy a pasar a otro tema, ya para hacer el cierre del video. Y son dos compras que acabo de hacer. No son las últimas, porque también tengo otras compras, pero son dos compras que quiero mencionar ahorita por diferentes razones, ¿sale? La última compra que todavía no está ni siquiera destapado es Tommy, que se llama Vibrant Summer. Este es lanzamiento 2024, acaba de ser lanzado y curiosamente, lo lanzaron en las tiendas de este tipo como de outlets, ¿no? Que son el Ross, el Burlington, el Marshall, o sea, de este tipo de tiendas. Lo lanzaron, fui a Estados Unidos hace poquito, lo vi y yo luego pensé, dije, este va a ser una versión limitada de las viejas y no, es una 2024 que acaba de salir y pues bueno, esto va a recordar al nuevo Tommy. Todavía no lo voy a destapar porque quiero hacer la reseña completa. Y otro perfume que compré que es una inspiración, un clon, una piratería, como quieran decirlo, de Tuxedo, de Christian Dior, si no mal recuerdo. No es cierto, este perfume es de Yves Saint Laurent. Y pues bueno, ¿cuál es mi argumento, mi base? ¿No? Bueno, es un perfume que inspira o clona a Tuxedo de Yves Saint Laurent. Y pues bueno, podríamos, desde el envase, ¿no? El envase, el etiquetado, todo, pues recuerda a Tuxedo. Es un envase muy pesado, está bastante bueno, la tapa también. Pero creo que como canal de perfumería es bueno hablar de este tipo de cosas. Una, para conocerlas. Dos, saber cuáles son las inspiraciones. Saber a qué línea te estás acercando, qué estás oliendo, ¿no? Yo no lo veo mal porque, pues bueno, es tan complicado esto de la piratería, los clones, el robo de propiedad intelectual, es tan complicado que ni las mismas leyes han podido hacer algo al respecto, ¿no? O sea, es así de complejo.
Entonces, yo creo que nosotros, desde esta perspectiva, creo que es bueno, ¿no? Creo que es bueno hablar de este tipo de cosas, tanto para que la gente lo sepa, como ver cómo es el aroma. Y no tiene nada de malo que yo diga que es bueno el aroma o el perfume. Pues, o sea, yo no le veo ningún problema con eso. Pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Déjame tus opiniones para ir enriqueciendo esto de la perfumería que clona, se inspira, piratería, etcétera. Déjame ahí tus conclusiones, déjame tus opiniones y ya, con eso me quedo. Ok, Francesca Bianchi, buenísimo el perfume, muy, muy bueno. Me encanta el perfume. No recomiendo compras ciegas, nada más. Megamare, excelente perfume, que ya hablaré de él también. Y nos vemos en el próximo video.